Bien, entonces cada factor que nos queda después de factorizar lo igualamos a cero y despejamos para x. X menos 2, 2 que resta pasa al otro lado sumando, x es igual a 2. X menos 1 igual a cero, 1 que resta pasa sumando, entonces x es igual a 1. Estos son mis puntos críticos. Entonces, en base a esto hacemos una tabla de variación. Debe ir una tabla en función de un intervalo que va de menos infinito en orden, ¿verdad? El primer número en orden de estos dos es 1. No vayan a equivocarse, poner 2 primero y después el 1. Pues el 2 y por último el infinito, ¿verdad? Entonces, intervalos que va de menos infinito hasta 1, de 1 hasta 2 y 2 hasta más infinito. Hallamos punto de prueba. Para el primero podemos usar cero, que es un valor, punto de prueba bien conveniente, ¿verdad? Que cumple, ¿verdad? Y está antes de 1. Aquí, como hay dos enteros seguidos, el punto de prueba es un decimal, perfecto. No hay otra, entonces pongo el valor medio que es 1.5. O sea, el punto de prueba no tiene que ser un entero forzosamente. En este caso, como son dos intervalos, son dos enteros consecutivos, entonces tiene que ser el valor en medio de ellos, 1.5. Y aquí elijo 3. Bien, entonces, siguiente renglón pongo la función de la primera derivada. Y debajo de cada punto de prueba evalúo los valores de punto de prueba que elegí. 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12, esto es igual a 2. 6 por 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 12 es igual a menos 1.5. Ahí ustedes prueban. 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12, esto es igual a 12. Entonces, el signo es de acuerdo al signo de cada resultado después de evaluar los puntos de prueba. Aquí me da positivo, aquí me da negativo y aquí me da positivo. Entonces, aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Significa que aquí hay un máximo, ¿verdad? Que hay un máximo local y aquí hay un mínimo local. Entonces se muestra en donde la función crece y decrece y se observa que un máximo local en x igual a 1, porque antes de 1 crece y después de crece hay un máximo, y en 2 hay un mínimo local. Antes decrece y después crece la función, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso es que esos valores del máximo y mínimo los vamos a evaluar en la función original, ¿verdad? En esta que está arriba, acá, y vamos a evaluar para hallar los puntos coordenadas que son insumos para la gráfica de la función. Entonces evaluamos. F de 1 sería 2 por 1 a la 3 menos 9 por 1 a la 2 más 12 por 1 menos 2. Esto es igual a 3. Y 2, F de 2, ese es mi máximo local. El punto sería 1,3. Y F de 2 sería 2 por 2 a la 3 menos 9 por 2 a la 2 más 12 por 2 menos 2 igual a 2. Mínimo local sería 2,2. Estas coordenadas las ubicaremos en el plano cartesiano para graficar función. Entonces calculamos segunda derivada dada. Entonces aquí con esto, este es el paso 1, aquí lo concluimos, ¿verdad? Estos puntos son insumos que los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Paso 2, calculamos segunda derivada para hallar las concavidades, ¿verdad? Y donde hay punto de inflexión. Entonces la primera derivada de y nos dio esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la segunda derivada, porque el paso 2 es análisis de segunda derivada. Derivada de 6x cuadrado queda 12x. Derivada de menos 18x es menos 18. Entonces planteamos que la segunda derivada se hace cero si esta expresión la igualamos a cero planteándola como una ecuación. Despejando para x, 18 que resta pasa sumando. 12 que está multiplicando pasa a dividir el siguiente paso, ¿verdad? 18 entre 2, simplificado 3 medios,
O dividimos 18 entre 12, ya de un solo queda 1.5. Entonces x es igual a 1.5 es un posible punto de inflexión. Hacemos tabla de variación en torno a este para determinar concavidad, ¿verdad? Entonces los intervalos, partiendo de una recta numérica, va de de menos infinito a 1.5 hasta más infinito, ¿verdad? Entonces aquí se forman estos intervalos ya en una tabla de variación de menos infinito 1.5 y de 1.5 a más infinito. Elegimos punto de prueba. Aquí puedo elegir 0 porque me facilita y aquí 2 el entero más cercano. Aquí pongo la segunda derivada, la función que me dio 12x menos 18 y aquí evalúo debajo de cada punto de prueba. 12 por 0 menos 18 da menos 18 y 12 por 2 menos 18 da 6 positivo. Aquí el resultado da negativo y entonces aquí en esta línea pongo el signo menos y aquí da positivo más. Entonces aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí se observan intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces aquí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Aquí hay un punto de inflexión. Punto de inflexión. Ahora, no sé, aquí no basta con decir que hay un punto de inflexión en 1.5, sino que hay que evaluarlo en la función original, así como evaluamos los puntos críticos de máximo y mínimo local, ¿verdad? Entonces lo evaluamos, ¿verdad? Entonces f de 1.5 sería 2 por 1.5 a la 3 menos 9 por 1.5 a la 2 más 12 por 1.5 menos 12, esto es igual a 2.5. Punto de inflexión sería 1.5, 2.5. Combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño de bosquejo, ¿verdad? Estos bosquejos salen de las mismas tablas, de la primera derivada, ¿verdad? Va de menos infinito, 1 y 2, crece, decrece y crece. O sea, se hace un bosquejito así, ¿verdad? Se puede añadir aquí que hay un máximo, ¿verdad? Aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, aquí, mínimo. Y aquí para 3 medios, que antes de 3 medios, ¿verdad? O sea, 3 medios que es 1.5, ¿verdad? Solo que en su expresión fraccionaria, ¿verdad? Antes, antes de 1.5 hay una concavidad hacia abajo y después una concavidad hacia arriba, como que sale de esta tabla, ¿verdad? Y aquí aquí los ponen, ¿verdad? Que hay una concavidad separada, pero yo acostumbro a hacer una sola concavidad, ¿verdad? Cuando hago ejemplo, concavidad, o sea que va, y miren la posición, que el punto de inflexión es intermedio entre el máximo y el mínimo. Bien, ahora, paso 4 es hallar más puntos. El primer punto es el intersecto en el eje Y, que es fácil de hallar porque solo se hace x igual a 0. Y lo evaluamos en la función para tener otro punto de referencia, ¿verdad? Entonces, la función original que es x, 2x a la 3 menos 9x a la 2 más 12x menos 2. Sería 2 por 0 a la 3 menos 9 por 0 a la 2 más 12 por 0 menos 2 menos 2. Intersecto en Y va a estar dado la coordenada 0 menos 2. Entonces ya tenemos 4 puntos. El máximo, el mínimo, y el punto de inflexión y el intersecto en Y, ¿verdad? Ahora, los puntos de máximo local 1,3, mínimo local 2,2, punto de inflexión 1,5, 2,5, intersecto en Y 0, menos 2, son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano. Y evaluamos valores de X para que estén antes y después de extremos locales y punto de inflexión para hallar más puntos que nos ayuden a graficar la función, ¿verdad? Bien, entonces yo aquí se puede hacer al mismo tiempo
se pueden ir ubicando estos 4 puntos que ya tenemos, ¿verdad? Entonces aquí el máximo local es el punto 1, 3, que sale el cruce de 1, línea perpendicular de 1 con 3, este es el máximo local, mínimo local 2,2, el cruce de perpendicular de X en 2, acá una perpendicular en Y en 2, y el punto de inflexión de 1,5 en X, es decir, aquí la mitad entre 1 y 2,5 en Y, ¿verdad? O sea, aquí está el punto de inflexión y el intersecto en Y 0, menos 2, ¿verdad? 0, menos 2. Ahora, aquí hallamos más puntos, ¿verdad? O sea, repito, son los valores de X cercanos a las coordenadas de X de los puntos que ya tenemos, ¿verdad? Entonces sería menos 1, 3 y 4. Menos 1, 3 y 4. Menos 1, 3 y 4. Entonces evaluamos. Los resultados para al evaluar menos 1 en la función me da menos 25, un valor muy... Lo pongo en rojo porque no lo grafico. Para 3 me da un valor de 7, evaluando en esta función, ¿verdad? 3. Y para 4 me da un valor muy alto, que lo pongo en rojo. Esto se puede dar, digamos, para no poner valores muy elevados, ¿verdad? Que les pueda complicar, los pueden omitir, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo 4 puntos, más uno creo que es suficiente para no complicarse, ¿verdad? Entonces el punto 3,7, que es el que se ubica acá, ¿verdad? 3,7, 3 para X perpendicular y 7 el cruce de la recta. La gráfica, después de ubicar puntos, nos queda de la siguiente forma, donde se observan los extremos locales, punto de inflexión y punto de inflexión y las concavidades, ¿verdad? Entonces aquí es entonces se debe tener este comportamiento del esquema del paso 3, ¿verdad? Aquí se cumple, hay un máximo en 1, hay un mínimo en 2, 2, ¿verdad? Máximo en 1, 3, 2, 2, y aquí hay un cambio de punto de inflexión donde hay cambio de concavidad. Entonces aquí es cóncava hacia abajo, después del punto de inflexión va cóncava hacia arriba. Ese es el ejemplo. Hay más ejercicios que he subido, ¿verdad? En el campo virtual de gráficas. Entonces, que los desarrollé en una pizarra y tomé las fotos, pueden usarlos, ¿verdad? Si pueden imprimir, mejor, ¿verdad? Bien. Ahora vamos con de, aplicaciones de máximos y mínimos. Aplicaciones de máximos y mínimos. Ahora, un ejemplo de maximización de utilidades, dicen. Una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce en precio dado. El costo de producir X artículos a la semana en dólares es CX 2X cuadrado más 500. ¿Qué valor de X debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? Solución. El ingreso producido por la venta de artículos está dado por la función. En este ejemplo ya nos dan una función de ingreso. Se puede dar el caso que en otros ejercicios no le den la función, sino que solo les digan que le dan la función del costo y le dicen que el ingreso salen de ventas que por un precio de 5 por unidad. Entonces ahí el ingreso de ustedes sería 5X, ¿va? Si les dice un precio de 6, ustedes lo deducen, el ingreso es 6X, porque los ingresos generalmente, cuando no dan otros datos, solo está dado por las ventas, el precio de venta por el número de artículos que se produce y se vende. Pero aquí dan la función de ingreso también. Entonces aquí primero
Maximiza, es una aplicación donde se puede aplicar la criterios de primera y segunda derivada. Ya vamos a ver. Entonces, por consiguiente, aquí la utilidad tenemos que deducirla de la resta de ingreso menos costo. Entonces, el ingreso sería menos 3x cuadrado más 970x entre paréntesis menos 2x cuadrado más 500, todo entre paréntesis. El siguiente paso es eliminar los paréntesis. Entonces, como aquí no lo precede, hay un positivo, se puede decir, no se ve, pero es como que hubiera un positivo antes del paréntesis. Entonces, al eliminar el paréntesis, los signos de los términos no cambian. Pero en el segundo caso, ¿verdad? La función que está restando, sí lo precede un signo menos. Entonces, el signo menos multiplica cada término y le cambia de signo. Entonces, por eso quedan aquí dos términos. Uy, no estoy. Solo falta. Perdón, perdón, creía que no estaba grabando, me disculpan. Sí, estamos bien, estoy grabando. Bueno, entonces quedan aquí dos términos. Los términos cambian de signo, ¿verdad? En los términos que van restando. Aquí quedan dos términos semejantes, ¿verdad? Entonces se reducen, términos semejantes entre sí se pueden reducir a un solo término. Como aquí menos 3 y menos 2 se pueden restar entre sí, menos 3x cuadrado, menos 2x queda menos 5x cuadrado. Este término y el otro eh, no son semejantes, entonces solo se escriben. Entonces la función de utilidad sería esta. Ahora, pero la función de utilidad no es respuesta. Sí, porque nos piden dónde se maximiza. Entonces aquí se puede aplicar el criterio de la derivada. A fin de encontrar el valor máximo de u, buscamos los puntos críticos en la forma usual y luego investigamos su naturaleza. Derivando, obtenemos derivada de esta función sería derivada del primer término menos 10x más 970. Entonces, planteamos, la derivada de de la función utilidad es cero, sí, esta expresión es igualada a cero. Despejando para x, 970 que suma pasa restando. Pasa restando, ¿verdad? Este menos 10 que multiplica, como multiplica, al transponerse pasa dividiendo al otro lado. Entonces, el punto crítico de la función utilidad es 97. X igual 97 es el punto crítico de la función utilidad. Podemos seguir a hacer una tabla de variación y ver si antes de 97 crece y después decrece para ver si es un máximo. Pero aquí conviene mejor aplicar la prueba de la segunda derivada y evaluar, ¿verdad? La prueba de la segunda derivada que nos dice que se evalúa el punto crítico que sale con la primera derivada en la función de segunda derivada y si es positivo, el resultado es que hay un mínimo y si es negativo es que hay un máximo. Entonces evaluamos, ¿verdad? Dado que la derivada de u da menos 10x más 970, la segunda derivada sería, derivar menos 10x sería menos 10 y derivar de 970 sería 0, ¿verdad? Entonces queda menos 10. Entonces, como por la teoría, ¿verdad? De prueba de segunda derivada, hay un máximo local en x igual a 97 porque la segunda derivada da menor que 0 en negativa. En punto crítico, entonces el número de unidades que maximizan la utilidad es 97, x igual a 97. Evaluando en función de utilidad, eh, eh, si evaluamos, ¿verdad? En la utilidad, antes de derivar, ¿verdad? En esta función, quedaría menos 5 por 97 cuadrado más 970 por 97 menos 500.
$46.545 será la máxima utilidad a un nivel de producción de 97 unidades. Entonces, esta es una aplicación, ¿verdad? Entonces, la prueba de segunda derivada se aplicó acá y eso facilita y para no estar haciendo tabla de variación. En ejercicios aplicados es bastante útil utilizar la prueba de segunda derivada. Ahora, tema 6, máximos y mínimos absolutos. Entonces, en los temas más largos ya los concluimos con el análisis de la gráfica, con derivada. Ahora vamos máximos y mínimos absolutos. Esto es con primera derivada, pero es un tema mucho más corto. El desarrollo es más corto porque se centra en ejercicios, hallar máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Definición, el valor máximo absoluto y mínimo absoluto de un intervalo, del intervalo A menor o igual a X, menor o igual que B, de su dominio es el máximo absoluto es el valor más grande de f de X, cuando X asume todos los valores entre A y B. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de X es el valor más pequeño de f de X a medida que X varía entre A y B. Ejemplo, dice, determine los valores de máximo y mínimo absoluto de la función 1 más 12x menos x a la 3 en 1 menor o igual a x menor o igual que 3. Es decir, esto equivale, se lo podrían plantear como un intervalo cerrado, ¿verdad? Es decir, de 1,3. Solución. Derivamos, ¿verdad? Derivada de 1 es 0, derivada de 12 de x es 12 y derivada de, 3, de x al cubo es 3x al cuadrado. Primera derivada de x es igual a 0. Este es para criterio para dar los puntos críticos se plantea así, ¿verdad? Si la derivada de la expresión es cero, sí, la expresión es igual a cero. Despejando, 12 que suma pasa restando. Siguiente paso, 3 3 negativo que multiplica x cuadrado pasa dividiendo. Entonces, que menos 2 entre 3 es igual a 4. Ahora el siguiente paso sería poner raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, solo que en el lado derecho se antecede con signo más y menos. Entonces, este radical, al ponerse raíz cuadrada de x al cuadrado, se elimina y queda una x sencilla, x igual más o menos 2, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4. Los puntos críticos serían x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero x igual a menos 2 no está dentro del intervalo. Eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Solo se toman los críticos que están dentro del intervalo. Este se descarta porque no está dentro. Y así solo consideramos el punto crítico x igual a 2 más los puntos extremos del intervalo x igual a 1 y x igual a 3. Es decir, que para hallar el máximo y mínimo absoluto vamos a evaluar solo estos tres valores. Entonces, f de 1 sería 1 más 12 por 1 menos 1 a la 3 que da 12. F evaluado en 2 sería 1 más 12 por 2 menos 2 a la 3 que es 17. Y f de 3 sería 1 más 12 por 3 menos 3 a la 3 que es igual a 10. Entonces, el mayor valor de los resultados es el valor máximo absoluto y el menor valor es el mínimo absoluto. Se pueden dar casos que se repiten, digamos, aquí en otra función se puede haber repetido el valor mayor entonces los dos serían máximos, absolutos. Otro ejemplo, nos piden hallar los máximos y mínimos absolutos de x a la 3 menos 3x más 3 en el intervalo menos 2 hasta 0. Entonces, de manera similar, determinamos los puntos críticos con primera derivada, derivando que sería x a la 3, 3x cuadrado menos 3. Primera derivada de la función es 0, ¿sí? Esta expresión es igual a 0. Entonces, x al cuadrado sería
3 que está restando pasa a dividir, ¿verdad? Aquí me salté un paso, ¿verdad? Es decir, 3x cuadrado, este paso me lo salté, ¿verdad? 3x cuadrado igual a 3 sería el siguiente paso. Y el último, que 3 que multiplica pasa a dividir, ¿verdad? Este me lo salté ahí. Entonces, 3 entre 3 da 1, x cuadrado igual 1. Entonces, sacamos raíz cuadrada ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Saqué raíz cuadrada de aquí, de x cuadrado, me va a quedar en el siguiente paso sola la variable. Y aquí tenemos que anteponer más o menos 1, siempre, ¿verdad? En estos casos. Ahora, los puntos críticos serían uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Pero x igual a 1 no está dentro del intervalo, ¿verdad? No está, no está, ¿verdad? Entonces x igual a menos, x igual a 1, digamos que lo descartamos, porque no está dentro del intervalo. Solo consideraremos el punto crítico x igual a menos 1 más los extremos menos 2 y 0, ¿verdad? Para evaluar. Entonces evaluamos menos 2 sería menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 más 3 igual a 1. F de menos 1, que es el punto crítico, que sí está dentro del intervalo, menos 1 a la 3 menos 3 a la menos 1 más 3 igual a 5. Y f de 0 es 0 a la 3 menos 3 por 0 más 3 igual a 3. Entonces el menor valor es el mínimo absoluto y el mayor valor es el máximo absoluto. Entonces aquí está el resumen del método para encontrar extremos absolutos. Suponga que queremos el máximo absoluto y el mínimo absoluto, f de x en el intervalo a menor o igual a x menor o igual que b. Paso 1. Determine los puntos críticos de f y rechace aquellos si hay algunos que está fuera del intervalo. Ese es el primer paso. Paso 2. Evalúe la función dada a f en los puntos críticos encontrados en el paso 1 y en los puntos extremos del intervalo a y p. Y los puntos críticos encontrados pero que no estén dentro del intervalo dado, ¿verdad? Claro está. Y paso 3, el más grande y el más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2 son respectivamente los valores máximos y mínimos absolutos de f en a menor o igual que x menor o igual que b. Ahora vamos a asíntotas. Asíntotas solo nos vamos a centrar en los límites cuando x tiende a infinito. Bueno, si tenemos que f de x es igual a 1 sobre x, y buscamos el límite cuando x tiende a infinito de esa función 1 sobre x, podemos evaluar en una tabla de valores, ¿verdad? X, si x es igual a 1, esto sería la función 1 sobre 1, 1. Si le incrementamos 10 veces, 1 sobre 10, 0.1, un valor pequeño, ¿verdad? Si lo incrementamos 10 veces más, sería 1 sobre 100, 0.01, más pequeño. Si incrementamos 10 veces más, 10 a 1000, queda 0.001, 1 sobre 1000, ¿verdad? Que no lo escribí por cuestión de espacio. Y si lo evaluamos a 10.000, o sea que se va incrementando de forma infinita, el resultado se hace más pequeño y más cercano a cero. Ese es el comportamiento que lleva, ¿verdad? Entonces, de esto se deduce el siguiente teorema, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n es igual a cero para toda n mayor que cero. Ejemplo 1. Calcule los siguientes límites. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 2 es igual a cero, ¿verdad? O sea, se cumple con esto. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 1 tercio es igual a cero también, porque 1 tercio es mayor que cero, ¿verdad? Cumple. Aunque es fraccionario, pero cumple. Ahora, límite cuando x tiende a menos 5 medios. Me pueden decir, este no está de la forma, pero de esta forma. Pero hay que recordar esta propiedad, ¿verdad? Que a la menos n es igual a 1 sobre a la n.
Esta es una propiedad de potencias importante de exponentes negativos. Entonces, hay que, hay que reescribirlo, ¿verdad? Entonces, esto me queda límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x a la 5 medios y también es igual a 0 porque 5 medios es mayor que 0. Ahora, calcule los límites, el límite de x cuando tiene infinito de 2x cuadrado más 2x sobre x cuadrado más x sobre 3. Ahora, aquí eh, hay que, no está tan directo, se va a aplicar el mismo criterio, pero tenemos que hacer unas operaciones algebraicas antes. Aquí, este tipo de funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x en el denominador. Y luego se usa el teorema 1, es decir, este, ¿verdad? El que usamos en estos ejemplos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿verdad? 2x a la 2 aquí de la función entre x a la 2 más 2 sobre x a la 2. X a la 2 sobre x a la 2 aquí. O sea, dividimos entre la potencia más alta de x y vamos simplificando. Para simplificar, aplicamos este otro criterio, que cuando dividimos dos potencias de igual base con diferentes exponentes, entonces el resultado va a ser la misma base, pero restado sus exponentes. Ahora, de forma práctica, el exponente la variable se va a dejar donde esté el exponente con mayor valor, ¿verdad? El restar. Entonces aquí nos queda x, después de dividir, nos queda aquí 2 sobre x cuadrado sobre x cuadrado, aquí se cancelan, ¿verdad? Y queda como la división de 1 sobre 1, 1. Aquí x sobre x cuadrado, como aquí restaron 2 menos 1, el mayor está abajo, entonces x a la 1 va a quedar abajo. Y aquí que se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, a cada nuevo término del numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a infinito. Para términos constantes, sus límites son las mismas constantes, ¿verdad? O sea, que el límite, no importa que tienda a infinito, de una constante va a ser la constante, el resultado. Y término de la forma 1 sobre x a la n, que esté multiplicado por una constante, por el teorema 1, su límite es 0, ¿verdad? Entonces, estos son los casos, ¿verdad? Se refieren a estos casos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, podemos decir que estos tienden a 0, tienden a 0, tienden a 0, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para plantearlos, el límite, esto se reescribe, esto va a ser igual a 2 más 0 sobre 1 más 0 más 0, ¿verdad? Esto es igual a 2 sobre 1, que es igual a 2, y este sería el resultado, ¿verdad? O sea que donde quedan constantes, el resultado los van a dar los valores que quedan constantes. Los que quedan de esta forma se hacen 0, ¿verdad? Otro ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito, x más 1 sobre x a la 3 sobre 3. Entonces se que divide cada término del numerador y denominador entre potencia más alta de x. En este caso es x a la 3. Entonces dividimos acá, ¿verdad? X sobre x a la 3 más 1 sobre x a la 3 sobre x a la 3 sobre x a la 3 más 3 sobre x a la 3. Aquí, al simplificar, hay un exponente 1. Aquí hay un 3, al restar va a quedar 2. La variable se puede dejar abajo, ¿verdad? Se aplica este criterio, pero en la práctica, la variable queda donde el exponente es más alto, ¿verdad?
exponente positivo es más alto, x a la 2. 1 sobre x a la 3, así queda, ¿verdad? X a la 3 sobre x a la 3, estos se eliminan, ¿verdad? Y es como que solo quedara 1 sobre 1 dividiendo, me da 1. Y aquí queda 3 sobre x a la 3. Entonces, estos tienden a 0. Entonces ya se puede plantear, las constantes es la que me van a dar la solución. Este me da 0 más 0 sobre 1 más 0. Entonces aquí me va a dar 0 sobre 1. No, no es que no existe, existe. No existiría si fuera al revés, 1 sobre 0, pero aquí sí existe. Y esta sería la respuesta. Ahora, hasta aquí vamos a analizar. Entonces, en las diapositivas de la 48 a la 53, esas no las estudien porque no lo veo relevante y para no cargarlos tanto también. Entonces eso no los estudien. Ahí lo escribí en el grupo, entonces esas se las saltan. Solo nos vamos a centrar en este tipo de límites. La guía la voy a tener que reformar también. O sea, las diapositivas de la 48 hasta la 53 no las estudio. Lo que sí pasamos es a diferenciales. Este tema es corto, ¿verdad? Dice que sea y igual f de x una función diferenciable. Entonces, inciso A, dx es la diferencial de la variable independiente x. No es otra cosa que un incremento arbitrario de x. Esto es dx igual incremento en x. Y B, dy, la diferencial de la variable dependiente y es función de x y de x definida y de x definida por dy igual f' de x, ¿verdad? La derivada de la función. Perdón, la derivada de la función por dx. Ejemplo 1. Dice, si y es igual a x a la 3 más 5x más 7, determine diferencial de y. Entonces, aplicamos esta fórmula que es importante. Derivamos, derivada de x a la 3, 3x cuadrado, derivada de 5x, 5. Entonces, como la diferencial de y, la fórmula es la derivada de la función multiplicada por la notación de x, entonces lo escribimos entre paréntesis. Si no lo escriben entre paréntesis, no están contestando a la respuesta, no están dando la respuesta correcta. Es decir, si lo ponen así, entonces esto está incorrecto, no es lo que está pidiendo el ejercicio. O sea, tienen que encerrarlo siempre entre paréntesis toda la derivada de la función. Ahora, el otro ejemplo, dice, si y igual a x a la 3 más 3x, determine diferencial de y si x es igual a 2 y de x es igual a 0.01. Entonces se hace casi lo mismo, solo que hay que evaluar, ¿verdad? Entonces, la derivada de y es igual a f de x, la derivada de x a la 3 más 3x sería derivada de x a la 3, 3x cuadrado, y derivada de 3x es 3. Entonces, derivada de y sería 3x cuadrado más 3, pero ahí no termina el problema, porque en este ejercicio, en este ejemplo, nos dan valores de x y de x. Entonces tenemos que evaluar dentro del paréntesis, sustituir el valor de x por 2 y en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis 0.01, que va a multiplicar lo que me dé acá. 3 por 4, 2 al lado da 4, 3 por 4, 12, más 3, 15, por 0.01 se da 0.15. Ahora, elasticidad. Un concepto bastante utilizado en economía y administración y muy relacionado con la diferenciación logarítmica es el de elasticidad. Presentamos esta idea mediante la denominada elasticidad de demanda. Para un artículo dado, sea P el precio por unidad y X el número de unidades que se adquirirán durante un periodo determinado al precio P. Y sea X la demanda que está en función del precio, en función de P, ¿verdad? La elasticidad de la demanda por lo regular se denota con la letra griega eta.
parece una como N torcida, ¿verdad? Y se define de la manera siguiente. Elasticidad, eta es igual a P sobre X por la derivada de X con respecto a P. Esta es la notación de derivada con respecto a P, ¿verdad? Sería el equivalente de decir X', ¿verdad? Pero para más formalidad solo se pone esta notación, como más elegante también, darle más elegancia a la aplicación, ¿verdad? Ejemplo uno, hallar elasticidad de demanda si ecuación de demanda es menos P cuadrado más 400 y el precio es igual a 6. Solución. Aplicando ecuación de elasticidad, hallamos derivada de X con respecto a P. O sea, es derivar con respecto a P, porque X está en función de P, ¿verdad? Entonces, derivando, esto sería la derivada de menos P cuadrado, sería menos 2P, y derivada de la constante 400 da 0, solo me queda un término. Entonces, sustituimos, ¿verdad? Aplicamos la función. Elasticidad dice que es igual a P sobre X por la derivada de X con respecto a P, que este es un solo término, sería solo esto, ¿verdad? Entonces evaluamos, ya le damos valores, sería P, que es 6, sobre X, que es la función original, sería menos 6 al cuadrado más 400. Aquí sí no se encierra entre paréntesis porque P es positivo, entonces el negativo va acompañando, ¿verdad? Ahí para operar, ahí sí no se cierran, solo en este caso, menos 6 cuadrado más 400 por la derivada de x, que es menos 2p, sustituyendo p por 6, que es menos 2 por 6. Quedaría 6 sobre menos 36 más 400, 364, por menos 12. Multiplicando sería, multiplicando, sería, ¿verdad? Esto equivale a multiplicar menos 6 por menos 12, y menos 12 es como que fuera una fracción con denominador 1. Denominador 1. Entonces, al multiplicar dos fracciones, se multiplican numeradores por numeradores entre sí y denominadores entre sí, ¿verdad? Por eso me queda acá menos 72 sobre 364. El resultado es menos 0.2. La elasticidad de demanda es, por tanto, igual a menos 0.2. Esto significa que un pequeño incremento porcentual en el precio siempre llevará a un decrecimiento porcentual del 20%. Entonces, esta es una demanda inelástica. Ahora, ¿por qué es inelástica? Por el valor que lo da la siguiente diapositiva. Dice que la demanda puede ser directa en términos de elasticidad, así. La demanda es elástica la, si la elasticidad eta es menor que menos 1. Es decir, si tuviera valores de menos 2, menos 3, anteriores a menos 1. Cambio porcentual en la demanda es mayor que el cambio porcentual en el precio. La demanda es inelástica si menos 1 menor que la elasticidad menor que 0. Es decir, como en el caso anterior que me dio menos 0.2 entre menos 1 y 0, ¿verdad? El cambio porcentual en la demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. Y si la elasticidad es igual a menos 1, existe una elasticidad unitaria, que el cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio cuando da menos 1 unitaria. O sea que la misma proporción sube el precio como baja la demanda, ¿no? Bien, ejemplo 2. Nos pide hallar elasticidad de demanda eta si ecuación de demanda es x igual a 500 por 10 menos p, para inciso A, p igual a 2, inciso B, p igual a 5, inciso B, C, p igual a 6. Aplicando ecuación de elasticidad hallamos derivada de x con respecto a p. Entonces primero reescribimos la función, ¿verdad? O sea, 500 que multiplica cada término del paréntesis, quedaría 5000 menos 500p.
Derivando sería, derivada de 500 es 0 y derivada de menos 500 sería, de menos 500p sería menos 500, queda una constante. Entonces, para p igual a 2 sustituimos en fórmula p sobre x por derivada de x con respecto a p, ¿verdad? Derivada de x con respecto a p es este valor, ¿verdad? Entonces sustituimos p sobre x sería p sobre 5000 menos 500 por p, dándole valor quedaría, valor que da el inciso A, el precio es 2 sobre 5000 menos 500 por 2, todo por menos 500, entonces quedaría 2 por menos 500 menos 1000, 5000 menos 500 por 2 es 4000. 1000 es negativo, entre 4000 es menos 0.25, la demanda es inelástica, que el decrecimiento porcentual de la demanda es 25% del incremento en el precio. Inciso B, para P igual a 5 sustituimos en fórmula P sobre X, derivada de X con respecto a P. Ya la tenemos acá, ¿verdad? Solo que con el precio distinto, ¿verdad? Entonces, evaluando sería P sobre 5000 menos 500P por menos 500. Sustituyendo sería 5 sobre 5000 menos 500 por 5 sobre menos 500. Quedaría menos 2500 sobre 2500 igual a menos 1, es unitaria. El crecimiento de la demanda es igual al incremento en el precio. Y para P igual a 6, sustituimos en fórmula P sobre X por la demanda, por la derivada de X con respecto a P. Se hace lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Y aquí evaluamos. El precio es 6 sobre 5000 menos 500 por 6 por 500, que es la derivada de X con respecto a P. 6 por menos 500 sería menos 3000. 5000 menos 500 por 6 quedaría 2000 acá. Dividiendo menos 1.5 es elástica. El decrecimiento porcentual es 1.5 veces del incremento en el precio, ¿verdad? El decrecimiento porcentual en la demanda es 1.5 veces del incremento en el precio. Bueno, esto ahora les decía, no todos los temas van a entrar en el examen. Yo les avisaría cuál en el examen escrito, cuál entran. Unos quedarían para la prueba en línea y quizás otros solo en la guía, ¿verdad? Pero todos los que hemos visto entran en la guía, eso sí. Solo que unos en el examen no van a entrar y el examen escrito, pero van a entrar en la prueba en línea. Antiderivada, ¿verdad? El proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración y la función a determinar se denomina la antiderivada o la integral de la función dada. La antiderivada de una función se denota por la letra mayúscula f. Si f de x es igual 2x cuadrado más 2x, su antiderivada es 4x al cubo más x cuadrado, porque si derivamos, aquí sería 4 por derivada de x a la 3 sería 4 por 3x cuadrado, 12x cuadrado. Derivada de x cuadrado es 2x, porque al derivarse última función queda igual a función f de x. La integración es la operación inversa de la diferenciación, ¿verdad? La notación de la función integral se denota por este símbolo, ¿verdad? Esta es la letra sigma f de x, donde este sigma es el signo de integral. Dx es la notación de la diferencial, denota variable de función. Siempre que integremos se va acompañado de x, ahí la notación. Y f de x es el integrando o función que se integra. Si f de x mayúscula es una antiderivada particular de f de x, la integral de x va a ser f de x más c, que donde c es una constante arbitraria conocida como constante de integración. Ahora, la derivada del integral de una función es igual a la función misma. O sea que si integramos una función y la derivamos, me va a quedar la misma función que está dentro del signo de integral. Para integrar funciones existen varias fórmulas. Estas son las más básicas. La de potencia de x a la n, ¿verdad? Que nos dice
que el integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre, x, sobre n más 1 más la constante de integración, pero aplica para todo valor de n excepto para menos 1, ¿verdad? Siempre que n sea diferente de menos 1. La segunda fórmula es cuando hay una potencia x igual a menos 1, que equivale a decir la integral de 1 sobre x por la propiedad de potencia de exponente negativo, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos derivadas, cuando salía una derivada logaritmo natural de x, una función de este tipo, su derivada era, decíamos que era 1 sobre x. Es 1 sobre x. Entonces, una expresión que se integra de esta forma es igual al logaritmo natural. Lo único que cambia es que es el del valor absoluto de x, pero ese es equivalente, ¿verdad? Valor absoluto porque al integral se considera que todos los valores deben ser positivos, ¿verdad? De un logaritmo natural. Y la tercera fórmula es la fórmula de potencia natural, ¿verdad? Cuando miramos integrales decíamos que y igual a la x, su derivada iba a ser a la x también. La fórmula más sencilla de... Bien, entonces los siguientes ejercicios se aplica la fórmula 1. Dice, integral de x a la 3 de x sería x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más c. Esto que equivale a x a la 4 sobre 4 más c. Integral de 1 sobre x a la 2 sería, aquí hay que reescribirlo, no lo podemos dejar así, a menos que fuera de este tipo, pero si es x diferente a menos 1, hay que reescribirla para poderla integrar. Entonces queda integral de x a la menos 2 sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, más la constante integración, menos 2 más 1 sería menos 1 sobre menos 1 más c, que se puede reescribir como menos 1 sobre x, ¿verdad? Porque divide acá. 1 sobre menos 1, y por la propiedad que x a la menos 1 es igual a 1 sobre x, ¿verdad? Otros ejemplos, raíz integral de raíz cuadrada de x, hay que reescribirla como la potencia fraccionaria x a la menos a x a la 1 medio. Entonces, entonces se aplica la fórmula 1 siempre. X a la sería potencia de x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Entonces, 6 medio más 1 sería 3 medios, 1 medio más 1, 3 medios. Entonces divide, ¿verdad? Pues no puede quedar así, ¿verdad? Entonces se divide acá 1, aquí es como que estuviera un 1 arriba, dividiendo entre 3 medios, queda 2 tercios x a la 3 medios. Ahora, y este integral de 2 sobre x, entonces la constante puede salir y queda una expresión de integral de 1 sobre x que se aplica a la segunda fórmula. Esa perfectamente se puede aplicar, ¿verdad? Entonces va a ser igual la constante multiplicada por la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x más c, la constante de integración. De igual manera, integral de menos 5 por e a la x se saca la constante por la integral de e a la x de x. Esto sería menos 5 por e a la x más c, porque la integral de e a la x es la misma exponencial de e a la x. Entonces, el teorema 1 siguiente explica por qué aquí yo pude sacar estas constantes. Por este teorema dice que el integral del producto de una constante por una función de x es igual a la constante por la integral de la función. Esto es, que si c es una constante, entonces c puede salir del signo de integral y solo se saca la integral a la función dada, ¿verdad?
Otros ejemplos acá, integral de 3 por x cuadrado sería igual a 3 por la integral de x al cuadrado. Ya de un solo acá sería 2 más 1 arriba sobre 2 más 1 sería 3 por x a la 3 sobre 3. Entonces, como este multiplica arriba, dividen, son iguales, entonces va a quedar una expresión sencilla. Y este, integral de 5 de x es igual 5 que puede salir y solo me queda de x y no hay otra variable, solo la de la notación. Eso indica que el resultado va a ser 5 multiplicado por x, es decir, que toda constante tiene una integral, ¿verdad? Que es la constante multiplicada por x. Porque si derivamos esto, derivada de 5x, me queda 5, ¿verdad? La expresión original. O sea, toda la integral de una constante es la constante multiplicada por x más la constante de integración, ¿verdad? Que es la que se pone al final, ¿verdad? Entonces, la integral de a x se pudo evitar este paso y solo se multiplica por x el resultado más la constante de integración. Inciso C. Integral de menos 4 sobre raíz cuadrada de x. Aquí hay que reescribirlo, ¿verdad? Eh, esta expresión como una potencia con exponente fraccionario. Esto me queda 1 sobre x a la 1 medio. Menos 4 por la integral de x a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio. Entonces, menos 4 sale del signo de integral. Entonces, aquí hay que reescribirlo que quede como exponente negativo. Entonces, esto quedaría x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. O sea, esto quedaría 1 medio sobre 1 medio, ¿verdad? 1 sobre 1 medio quedaría 2, ¿verdad? Menos 4, entonces queda 2, ¿verdad? 2 por x a la 1 medio menos 4 por 2, menos 8x a la 1 medio más c, ¿verdad? Ahora, hay que tener la siguiente precaución. Las variables no pueden sacarse del signo de integral. Si desaparece una integral aquí de un producto de dos funciones, estas no, pues no se pueden sacar. O sea, si se saca serían expresiones totalmente diferentes. Teorema 2. La integral de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de sus integrales. Entonces aquí está la fórmula, ¿verdad? Notación. Integral de f de x más e de x equivale a la suma de las integrales. Aplica también para resta, ¿verdad? Ejemplo, integral de x cuadrado más 3 menos 4e a la x. Entonces esto se puede reescribir como la integral del primer término, nada más que hay que acompañar cada caso la notación de x, ¿verdad? X cuadrado más 3, integral de 3 de x que se puede sacar del signo de integral, menos 4 por la integral de e a la x. Entonces después se aplica la integral a cada término. X a la 2 sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, x a la 3 sobre 3, más 3 por la integral de x sería 3x, menos 4 por la integral de x e a la x más c. Ejemplo 4. Nos piden resolver integral de este tipo, ¿verdad? 3 menos 5t más 7t al cuadrado sobre t cuadrado. Entonces, en este caso, primero hay que hacer una operación algebraica y separar esta división de un polinomio entre un término, entre un monomio, como tres divisiones, ¿verdad? Entonces sería 3 el primer término sobre t cuadrado, el primer término del numerador, menos 5 el segundo término del numerador entre t cuadrado, más 7 sobre más 7t cuadrado sobre t cuadrado. Y después se subdividen en varias integrales. Aquí quedaría 3 que puede salir como la integral de 1 sobre t al cuadrado, nada más que se debe acompañar el dt a cada término, era la diferencial. T, diferencial de t porque la función está en función de t, ¿verdad? No en x como en las anteriores. Menos 5 y aquí se simplifica, ¿verdad? Dividió, aquí hay un 1, aquí hay un 2 de exponente, 2 menos 1, 1 queda abajo acá, es 1 sobre t, ¿verdad? 7, que sale integral de 7 de t, ¿verdad?
porque estos aquí al dividir se eliminan, ¿verdad? Entonces, simplificando esto, como no es uno el exponente que no esté sola, ¿verdad? No esté a la uno, entonces hay que reescribirlo como exponente negativo. Entonces esto queda 3 por la integral de t a la menos 2, menos 5 por la integral de 1 sobre t, más 7 por la integral de dt. Cuando está solo es que el resultado va a ser 7 por t, ¿verdad? Entonces, aquí sería 3 por menos 2 más uno sería menos uno, menos 2 más uno sería menos uno. Menos 5 por logaritmo natural de t. Aquí aplica la segunda fórmula. Esta segunda fórmula aplica. Entonces queda lo menos 5 por logaritmo natural de t más 7t, ¿verdad? Es cuando es una constante, como en este caso, ¿verdad? Que dice integral de a de x es igual a x más c, ¿verdad? Entonces, como es t, a t, 7t, más la constante de integración. Ese sería el resultado, 7t. Y aquí se simplifica, 3 entre menos 1 sería menos 3, t se puede pasar abajo, ¿verdad? Menos 5 logaritmo natural de t más 7t más la constante de integración. Bueno, siguiente ejemplo, dice resuelva la integral 2x cuadrado más 3 sobre x. Entonces simplificamos, ¿verdad? Bueno, aquí me salté unos pasos, sería 2, se subdivide en dos integrales, ¿no? Es un binomio entre un monomio, ¿verdad? Entonces subdivide, sería 2 por la integral de x cuadrado sobre x, ¿verdad? Más 3, la integral de 1 sobre x. Esto quedaría x a la 2 sobre x igual a x. 2 por la integral de x más 3 por la integral de 1 sobre x. Entonces quedaría 2x a la 2 sobre 2, más 3 logaritmo natural de x más c. Entonces a esto se eliminarían, ver estos dos valores, quedaría una función quedaría de esta forma, ¿verdad? X a la 2 más 3 logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Ahora, el último ejemplo es que si aparece una integral de dos funciones que multiplican, no es como en derivada, que hay una fórmula, ¿verdad? Que se aplica. Entonces aquí se pueden hacer la operación algebraica, ¿verdad? O sea, que se multiplican entre sí y ¿qué es la expresión que queda acá? X cuadrado por 4x quedaría 4x cuadrado, 4x al cubo, perdón. Sí, entonces quedaría integral de 4x al cubo, eh, opciones de puntero, sería x cuadrado por 4x sería 4x al cubo. X cuadrado por menos 3 sería menos 3x cuadrado. 1 por 4x sería 4x. Y 1 por menos 3 sería menos 3. Entonces nos queda una nueva expresión y esa expresión la integramos cada término. Sería 4 por la integral de x a la 3, porque una constante puede salir del signo de integral, menos 3 por la integral de x a la 2, acompañado por la notación de x, más 4 por la integral de x, menos 3 por la integral de x. Entonces, integramos, ¿verdad?
X a la 3, que sería la primera fórmula, sería X a la 3 más 1 sobre 3 más 1, que sería X a la 4 sobre 4. Menos 3 por la integral de X a la 2 sería 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, 3. X a la 3 sobre 3. Más 4 por X a la 2 sobre 2. Menos 3, como no solo es una constante, no aparece variable, es la constante por X, ¿verdad? Porque recuerden que si se deriva, va a quedar la constante. Entonces, la integral de una constante tiene resultado, que es la constante por X. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Bueno, después de simplificar esto, 4 entre 4 se elimina, queda X a la 4. 3 sobre 3 se elimina menos X a la 3. 4 entre 2 dividen, queda valor entero 2. Y menos 3x más c. Este sería el resultado final. Ahora, con práctica, ustedes no tienen que subdividir, ¿verdad? En varias integrales. Si ustedes entienden bien la integración, pueden saltarse este paso, ¿verdad? Este paso para no es que se escriben menos y pueden pasar de un solo acá, ¿verdad? Sabemos que este sería 4 por la integral de x a la 3, aquí 3 por la integral de x a la 2, entonces se podrían saltar este paso, ¿verdad? Este que estoy señalando acá. Y solo pasar al siguiente que está escrito, al penúltimo, al último, al penúltimo, sí. Entonces se puede saltar ya cuando le entiendan y tengan práctica. Bueno, entonces eso es todo, lo grabé posterior a la sesión porque no había grabación, entonces espero que este video les sirva de apoyo, ¿verdad?